¿Qué tal y bienvenidos al tutorial de cómo dibujar manos? Este tutorial va a estar enfocado en cómo analizar y cómo simplificar la referencia para poder replicarla al momento de dibujar. Primero, con la imagen de referencia, dibujamos encima, analizamos y después replicamos y lo hacemos sin la imagen de referencia. ¿Ok? Bueno, lo primero que voy a hacer es simplificar la muñeca y esto lo voy a hacer en una especie de, pues digamos que rectángulo con una pequeña cresta aquí. Es digamos que la forma principal. Ahora, algo que quiero tomar a consideración es la longitud. Por ejemplo, vamos a hacerlo con otro color para visualizar más fácil. Y vamos a poner, a partir de la muñeca, vamos a lanzar una línea y voy a duplicar esta línea hacia arriba, nada más para medir. Vamos a mover un poco todo hacia abajo. Ok, esto me da una muy buena idea de qué tan largos deben ser los dedos proporcionalmente. Vamos a ver, si yo divido esta línea a la mitad, más o menos. Ok, aquí puedo yo darme más o menos una idea de hasta dónde podría yo duplicar el dedo. Entonces, la siguiente vez que yo dibuje una mano, ya lo iría más o menos de esta forma. Diría, bueno, esta distancia de la muñeca, vamos a poner aquí la muñeca, más o menos este es el doble, entonces el dedo más largo va a llegar como por aquí más o menos, y con esto ya me puedo dar una idea de hasta dónde llevar digamos que la longitud de los dedos, ¿ok? Bueno, pero no me quiero adelantar, vamos a regresar. Con esto ya podemos darnos una idea. Ok, ¿qué sigue? Esto de aquí, que estamos viendo, podemos ver que se replica aquí arriba, ¿sí? Entonces, el dedo más largo, pues ya lo tenemos, vamos a bajar esto, nada más para tenerlo aquí como referencia, ¿ok? Y antes de continuar, voy a hacer unas ligeras mediciones, voy a dividir en 4 segmentos, 1, 2, 3. Puedo ver, bueno, 1, 2, 3, aquí está, 1, 2, 3, 4. Puedo ver que esto está más o menos equidistante, o sea, el espacio entre cada uno es el mismo, ¿ok? Ahora, muy importante, un error que yo solía cometer era poner los dedos pegados así. Y la verdad es que hay una pequeña como membrana entre los dedos, entonces, esto es como una guía de referencia. Yo voy a comenzar a dibujar los dedos, pero no desde este punto. Vamos a tomar otro color. Ok, entonces, el dedo más largo, bueno, ya habíamos establecido la distancia. Vemos que hace esto. Y ahorita recuerden que nada más estamos trazando para entender qué es lo que está pasando. Sale desde la orilla y ahora sí vamos a dejar un pequeño espacio entre cada una de las marcas. ¿Ok? Ahora nada más recuerden que estamos haciéndolo de la forma más simple posible. Y más o menos estos dedos no son exactos, pero son casi iguales. Aquí lo que yo hago es ver mi mano, estoy volteando a ver mi mano izquierda, y mi dedo índice está aquí, está un poco más largo, ligeramente como por aquí, a comparación del otro. Entonces me doy una idea. Otra cosa que puedo hacer para analizar, vamos a proyectar unas líneas, y quiero que tomen muy en cuenta que no tienen que hacer todo este proceso cada vez que hagan una mano, pero es bueno el tratar de analizar y simplificar. Ahora voy a proyectar, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver, un poco más delgado. Esto lo voy a hacer con mouse porque creo que es más sencillo, o con esta herramienta un poco más grueso. Creo que con esta está mejor. Desde el centro. Ok, desde el centro. Ok. Vamos a proyectar todavía más. Si acá quiero hacer una prueba, a ver si hay una conexión de los dedos.
¿Ok? Más o menos puedo darme una idea que los dedos pueden surgir, o la dirección que toman los dedos de un punto. Digamos que si fugo estas líneas o las proyecto, pues un punto aquí en el antebrazo, para darme una idea de más o menos qué tan abiertos o qué tan cerrados podría dejarlos. Esto es nada más una referencia, ¿ok? Ahora voy a quitar todo esto que me estorba y vámonos a elegir otro color. Ahora, esta parte le doy pulgar. Normalmente yo cuando no tomo referencia solía hacerlo directamente así, pero aquí sale una especie de triángulo. Vean. ¿Sí? Y ya de aquí podemos proyectar. Veo más o menos, a ver, hasta dónde llega. En mi caso, un poco más arriba, ¿sí? O un poco más arriba de esta línea. ¿Ok? Vamos nada más a darle un pequeño ángulo aquí, para que no se vea perfecto. Y con esto me puedo dar una idea. ¿Ok? Voy a agrupar todo, lo voy a quitar. Y ahora sigue lo bueno, vamos a hacer una prueba a ver si podemos replicarla. Vamos a darle una última vista. Es mano izquierda. Y voy a tratar de replicar lo que ya asimilé. Esta no estaba justo en el centro, estaba un poco más para acá. ¿Ok? Más o menos esta distancia, el doble, y luego la bajo un poco más. Divido en 3. Y voy a ya que tengo definida esta altura, primero voy a sacar este dedo y no lo voy a pegar a estas de aquí. Voy a dejar un espacio. Recuerden que primero voy a hacer la construcción de la mano. Voy a dejarlo ligeramente abierto. Esto un poco más arriba. Y también estoy viendo mi mano. La mejor referencia, pues en este caso es mi propia mano. Esto sí salía de aquí de la orilla. Ok. Miren, aquí voy a hacer una pequeña conexión. ¿Se fijan? Y esta otra llega casi arriba y es casi igual que este, pero un poco más largo. Se fijan que mi trazo no es perfecto, pero quiero enfocarme más que nada en la proporción. Y ahora este es un poco más ancho, está muy delgada. Un poco más ancho. Aquí tengo mi muñeca. Y puedo dibujar aquí como que nada más tratar de indicar el hueso. Era como por esta distancia un poco más arriba. Ok. Perfecto. Bueno, con eso tengo un primer indicio. Vamos a compararlo con el otro, a ver qué tal nos fue. Además, vamos a ponerla encima de la mano. Y con esto nos vamos a dar cuenta de los errores que pudimos tener. Ok, por ejemplo, error número 1. Veo que este triángulo de aquí sale desde la muñeca, desde acá abajo. Vamos a corregirlo con rojo, nada más para darnos cuenta. Ok. Bueno, vamos a subirlo un poco más, a ver. Pues creo que no está tan mal, creo que el principal error, vamos a marcar esto más. La forma principal, vamos a ver la forma principal de la mano. Es como un pentágono, si ya vemos toda la forma, un pentágono, y este pentágono podremos decir que se corta y de aquí sacamos este dedo. Entonces tenemos aquí la misma mano vista por enfrente y reverso. Lo primero que puedo notar es un ángulo, ¿ok?
y la muñeca. ¿Ok? Podemos ver que sale el pulgar. Y algo interesante, vean, comparen la altura hasta donde llega el pulgar, casi hasta donde está el dedo índice. De hecho, se iguala prácticamente con el dedo medio y después ya los siguientes dedos van bajando junto con el ángulo. Entonces yo creo que el ángulo es clave aquí para poder dibujar la mano. Aquí podemos ver lo mismo, pero como la mano está volteada, pues el ángulo está inverso. ¿Sí? Pero es prácticamente lo mismo. Es como dibujarlo espejeado. Ajá. Vean, aquí hay un ligero ángulo y después podemos ver que es casi vertical. Aquí vamos a dibujar una línea vertical para poder comparar este ángulo. Vean, aquí podemos ver este otro ángulo que también es clave. Y vamos a comparar otra vez línea vertical. A ver, algo estoy haciendo mal, que no me queda la... Estaba equivocando de tecla. Ok. Vertical y ligeramente inclinado hacia adentro. Nuevamente el dedo índice sobresale y los demás dedos ya siguen en cascada hacia abajo. Algo que puedo, digamos que notar aquí es el ángulo hacia donde van los dedos en la parte interna de la mano. Por ejemplo, tienden, no bajan completamente de esta forma, traen un ángulo. Esto me va a ayudar a comprender. Vean, aquí hay un hueco que se va a formar, que tenemos este ángulo aquí. Entonces, ¿qué más puedo analizar? Esto viene en ángulo, esto viene en ángulo y esto viene en ángulo. Prácticamente estos dedos vienen hacia el centro, como por aquí. ¿Okay? Pues ya con esto estoy entendiendo un poco mejor la construcción de la postura. Vamos a disminuir aquí la opacidad. Quiero analizar este que se forma aquí. Es una especie de cuadrado distorsionado. Y esto es porque se está distorsionando hacia el centro, hacia este punto de acá. ¿Okay? No quiero abrumarme con tantas flechas o anotaciones, pero estoy tratando más o menos de entender qué es lo que está pasando aquí. Ok, vamos a continuar. Finalmente, el dedo. Este está un poco más abierto. Normalmente veo que estos tres dedos son clave, casi siempre están juntos. O son estos tres dedos o son estos dos. Vamos a ponerlo con otro color. Cuando la mano, he notado cuando la mano se mueve, normalmente están agrupados los dedos. Pueden ser o estos dos y estos dos, o estos tres y este queda, digamos que relegado. En este caso, pues bueno, estos tres o sea, tienden a jalar, este dedo de aquí abajo tiende a jalar los demás. Y estoy tratando de entender qué es lo que pasa con la mano. Ok, vamos a continuar. Tengo todo en el mismo. Y vamos un poco la opacidad. La otra es aquí, la parte media de la muñeca. Esto sale derivado. Acá. Muy importante este volumen. O sea, esto, evitar hacerlo así o evitar esta parte como que le da mucho volumen a la mano. ¿Okay? Entonces con esto, pues creo más o menos entenderlo. Voy a analizar otra vez la forma principal. ¿Okay? Nuevamente es una especie de pentágono. Esta no está inclinada también, vean. Y trazo la línea recta. Esto no está inclinado. Con esto puedo darme una idea. Esta está más complicada, entonces voy a tratar de dibujarlo primero viendo para tener un poco más
de referencia, ya que no puedo utilizar mi mano por el ángulo en el que está. Vamos a ver aquí la mitad. Esto hacia acá. Luego estos dedos. 1, 2, 3, 4. Y el pulgar queda un poco más abajo que el dedo índice. Y no trae un ángulo recto. Y ya después puedo comenzar a agregar un poco de pliegues en la mano. También lo que son los nudillos. ¿Okay? Y puedo notar que aunque no estoy dibujando, bueno, no es a mi criterio, no estoy dibujando la mano tan a detalle, se ve bien, o sea, porque la proporción está considerablemente bien. ¿Okay? Ahora voy a dibujarla de frente. Nuevamente, bueno, la muñeca hasta ahorita, en este caso, bueno, es el mismo, y en este siempre va recta. Esto, a ver, tiende a subir. Pues vamos a dibujar en otra capa. Acá. Y vamos a quitar esto de acá. Borramos todo lo que nos sirve. Y nuevamente. Primero el ángulo muy marcado. Digamos que aquí puedo dibujar yo el índice. Y después el índice como por aquí. Después estos 3 dedos, recuerdo que van como en ángulo. Y van más o menos orientados hacia el centro. Me queda muy claro el espacio que debe quedar aquí. Y la protuberancia o este ángulo menos alto. Esta voy a tener que practicarla más, pero estoy tratando de concentrarme en acostumbrarme y soltar la mano para ir tomando confianza al momento de dibujar la mano. ¿Okay? La ventaja de esto es que me estoy saliendo de mi área de confort y la próxima vez que yo, si sigo practicando, la próxima vez que yo comience a dibujar un personaje, me voy a acostumbrar a dibujar estos ángulos, voy a poder visualizar mucho más fácil, esto va al centro, más o menos, viene en ángulo, voy a poder dibujar mucho más rápido lo que es la mano, simplemente con gestos muy generales, sobre todo cuando estoy haciendo boceto, para poder obtener una idea. Esta es casi recta. Y bam. Damos esto. Vamos a compararla con la otra. No tiene mucho detalle nuevamente, pero creo que se entiende. Y si agregamos aquí un poco más por así ya digamos que la uña y las articulaciones, la mitad. Ahora sí ya va tomando un poco más de forma y de donde surge el dedo. Y ahora sí. Creo que no estuvo tan mal. Díganme ustedes qué les parece. Al menos este video me sirvió bastante para entender muchas cosas de cómo posicionan los dedos, en qué ángulos deben de tener. Y estoy seguro que la próxima vez que dibuje un personaje, esto me va a caer, pero como anillo al dedo. Por lo pronto, yo me despido. Yo soy Grecos y antes, díganme aquí abajo en los comentarios qué les pareció. Si les gustaría ver más videos de este estilo o quisieran que lo enfocara hacia otra dirección. Ahora sí me despido. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower.